Muy buenas noches, estimados maestrantes. Bienvenidos a la primera clase del módulo Tendencias Actuales de las Políticas Educativas. Mi nombre es Demetrio Nina Santos y conmigo vamos a trabajar este módulo de manera virtual. Quiero darles la cordial bienvenida. Ya están conectados Cecilia, está Gabriel, está Griselda, está Roxana. Bueno, en nuestro programa, una de las primeras actividades son las presentaciones. Y brevemente cada uno va a describir la formación profesional, la actividad en el campo laboral. Voy a empezar. Bueno, como les decía, mi nombre es Demetrio Nina Santos. Tengo formación en el pregrado como comunicador social. Estudié una maestría en psicología en la educación y también un programa de doctorado en educación en la complejidad y la investigación transdisciplinar en la Escuela Militar de Ingeniería. En el campo laboral he desarrollado sobre todo mi trabajo en la docencia universitaria y también en el campo de la comunicación con el tema de producción audiovisual, producción cinematográfica y documentales de creación y audiovisuales. Muy bien, entonces vamos a iniciar con las presentaciones. Me gustaría que se pueda presentar Roxana, por favor, adelante. Bueno, licenciado, buenas noches. Buenas noches, compañero. Yo me llamo Roxana Blanco Ruiz. Soy abogada de profesión. Eh, Estudié en la Gabriel René Moreno. Eh, Inicié este curso virtual en mi primera clase, la única clase que, bueno, primera vez que estoy iniciando este curso virtual, porque la verdad, los anteriores módulos pasé presenciales las clases. Ahora hubo la necesidad para poder iniciar debido a ciertas situaciones que se presentaron en mi vida. Y bueno, eso sería todo, licenciado. Muy bien, Gracias. bienvenida Roxana al curso. Bien, vamos a dar la palabra ahora. Está Gabriel Alpiri, por favor, adelante Gabriel. Muy bien. Bueno, vamos a dar la palabra entonces a Cecilia Aguilera, adelante, por favor. Buenas noches, profesor. ¿Cómo estás, Bueno, Cecilia? sí, ¿cómo estás? Para mí sorpresa otra vez tenerlo del profesor. Me alegra mucho. No sé si se acuerda, Cecilia Aguilera, que estaban en el programa de investigación cualitativa. Sí, muy contenta de tenerlo como profesor otra vez. Muy bien, Cecilia, por supuesto que nos acordamos. La mayoría de los participantes está nuevamente inscrito en este módulo. Su presentación, por favor, Cecilia, cuéntenos su formación profesional, su actividad en el campo laboral. Sí, bueno, estudié administración de empresa en la Gabriel. Estuve trabajando como consultora en Santa Cruz, pero me casé y ahora estoy viviendo en el exterior, estoy viviendo en los Estados Unidos y estoy siguiendo este programa, o sea, desde la distancia. Y bueno, pues mi interés de estudiar este programa es de poder trabajar como docente. Todavía no lo he hecho, no he tenido esa experiencia, pero espero tenerla. Muy bien, bienvenida entonces, Cecilia, al curso. Vamos a dar la palabra ahora a Griselda Ligerón. Adelante, por favor, Griselda. Buenas noches, profesor. Mi nombre es Griselda, yo soy farmacéutica, estudio también en la Gabriel y yo soy docente en la UDABOL. Gracias. Muy bien, muchas gracias por las presentaciones. Bueno, vamos a continuar con nuestra actividad. Vamos a ver a continuación la plataforma. Esta es la plataforma. Seguramente ustedes ya han ingresado. Tenemos acá la parte de la bienvenida. El módulo se denomina Tendencias Actuales de las Políticas Educativas.
Como siempre tenemos acá en este punto el cuestionario de valoración, entonces este enlace se va a dirigir a Google Forms, donde cada uno de ustedes debe ingresar y completar de manera formal toda la información básica, por ejemplo, nombres, correo electrónico, ciudad donde vive, universidad que otorgó el título, formación profesional, la edad, y algo que por supuesto nos interesa es esta información, por ejemplo, dónde trabaja, si tiene relación con el campo educativo, desde su punto de vista, cuál es el concepto de educación. Esto es muy importante para que nosotros podamos comprender cuál es la visión que cada participante tiene sobre la educación. Y también que mencione algunos autores y libros en educación, esto con miras a la realización de una tesis. También tenemos en general qué políticas educativas conoce. Y acá tenemos una lista de líneas de investigación de su preferencia. Pueden ustedes seleccionar una o dos opciones entre las líneas de investigación que permanentemente reiteramos con miras a la realización de la tesis de maestría. Tenemos innovación de la didáctica educativa, que se refiere a la permanente actualización, a la nueva creación de nuevas herramientas en didáctica educativa, como en este caso es la educación virtual, diseño y evaluación curricular de programas educativos, las TICs en los ámbitos educativos, pensamiento pedagógico, cultura y educación, organización y gestión de centros educativos, sobre todo en la administración, psicología en los procesos de enseñanza y aprendizaje, y alguna otra línea que posiblemente no está en esta lista, pero que ustedes pueden proponer. Y este punto es importante, ¿tiene elaborado un perfil de investigación en educación? Por favor, comente. Y si lo tiene, escribe el objetivo general de su perfil de investigación. ¿Qué esperas de este módulo? Tendencias actuales de las políticas educativas. Y sugerencias para el buen desempeño del módulo en la modalidad virtual, que nos sirve como retroalimentación para que diariamente podamos mejorar el servicio académico. Bien, esto es lo que tenemos entonces. Posteriormente tenemos las indicaciones para el trabajo final. Ustedes le dan clic en este punto. Ya hemos presentado la estructura para la monografía como trabajo final. Aquí tienen ustedes, lo vamos a ir explicando y a medida que vayamos desarrollando las clases vamos a ir fortaleciendo. Pero brevemente vamos a ir viendo el contenido de la estructura del trabajo final. Bien, entonces vamos a revisar por acá. Bien, el objetivo del trabajo final, que es una monografía, es entretejer teorías y legislación sobre políticas públicas educativas aplicados a una línea de investigación en educación. Cada una de las tesis que se realizan requieren de este módulo, que es justamente políticas públicas educativas, desde la legislación internacional, desde la legislación nacional hasta la legislación local. En la siguiente clase vamos a seguir reiterando, ¿no es cierto?, fortaleciendo esta estructura. Sin embargo, en la estructura tenemos la introducción, que es la descripción del contenido del trabajo, el desarrollo, que tiene básicamente dos aspectos importantes: identificación de una línea de investigación en educación. Por ejemplo, si quieren hablar de didáctica, tienen que relacionar toda la política pública educativa didáctica. El tejido de teorías y legislación sobre políticas públicas a nivel internacional, a nivel nacional, departamental e institucional, ¿no? Por si alguno de ustedes trabaja en una organización, tales como una universidad, un hospital, un colegio, entonces la institución tiene a nivel micro sus propias políticas educativas. Y por supuesto, las conclusiones y recomendaciones. Para más detalle, ustedes van a poder observar que también este trabajo tiene una rúbrica que es la valoración en general sobre 30 puntos como trabajo final. Tenemos aproximadamente como 5 semanas para poder producir este trabajo, pero clase tras clase vamos a ir fortaleciendo. Muy bien, vamos a ahora dar la bienvenida a
Claudia Vargas. Claudia, por favor, quisiéramos escucharla, quisiéramos que usted se presente, nos comente sobre su formación educativa y la experiencia que tiene en el campo laboral. Adelante, por favor. Buenas noches, profesor. Bueno, Claudia Vargas, soy psicóloga. Trabajo en colegios americanos, de experiencia en lo que es trabajo con niños con capacidades disminuidas o con capacidades especiales, problemas de aprendizajes específicos, y también en todo lo que es el idioma inglés. Trabajo, como les dije, en colegio americano. Tengo también cursos en terapia familiar sistémica. Bueno, muy contenta de tenerlo nuevamente como catedrático, profesor. Muy bien, Claudia, también es un gusto compartir con ustedes este nuevo módulo, así que bienvenida. Bien, a continuación vamos a darle la palabra. Muy bien, gracias. Darle la palabra a Gabriel Alpiri. Gabriel, ¿nos escucha? Adelante, por favor. Aló, buenas noches, ¿me escucha? Sí, le escuchamos, Gabriel. Adelante, por favor, que quisiéramos que se presente, por favor. Claro, bueno, de formación universitaria soy contador público. Tengo una especialidad en finanzas empresariales y ahora que estoy haciendo la maestría de educación superior, mi experiencia en el ámbito educativo es de 3 años, un año como auxiliar de docencia en mi facultad, en la Gabriel, y este es mi segundo año como docente titular en INCOS, que es un instituto del Estado que es para formación técnica de contadores y también universidades privadas. Estoy muy contento de que usted de nuevo esté con nosotros y a ver si me podía ayudar un poco con mi idea que tengo, que es de mi perfil de tesis sobre mi facultad. Muy bien, Gabriel, por supuesto, estamos para poder colaborar y justamente nosotros tenemos que aprovechar en cada uno de estos módulos para poder armar el rompecabezas de lo que es la tesis, ¿no? En el anterior módulo vimos el tema de recolección y tratamiento de datos cualitativos, ¿no es cierto?, que es el mundo metodológico, pero en este caso lo que queremos es trabajar en el aspecto legal, ¿no? Porque este módulo, por las características, tiene que ver con las tendencias actuales de las políticas educativas. Sería un trabajo para políticos, podríamos decir. Muchas veces nosotros como docentes nos concentramos demasiado en la didáctica, ¿no es cierto? Sin embargo, nosotros en este módulo vamos a abordar desde un punto de vista político, es decir, ustedes pónganse en el lugar de una autoridad en el tema educativo, una autoridad en el tema de cultura y las artes sobre todo. Entonces vamos a tener ese rol porque toda tesis, justamente he subido en la plataforma un ejemplo de una hermosa tesis que se ha realizado, es justamente esta tesis de una docente que es de la Gabriel, que es la doctora Jenny Carol Ampuero Justiniano, que desarrolla una tesis doctoral, ¿no es cierto? Sin embargo, por las características es bueno tener como referencia. Ella aborda este tema de lo que es la educación, la construcción de la identidad y la alteridad en la Universidad Guaraní de los pueblos de Tierras Bajas, Apiaguay-Quitumpa, en Bolivia, ¿no? Entonces, ese es el trabajo de tesis que desarrolla la doctora Jenny Ampuero, ¿no es cierto? Y vamos a nosotros ver el tema del índice. En el índice, básicamente toda tesis incluye introducción, un capítulo que resume todo el tema metodológico, pero nosotros queremos llegar a este tema de las políticas públicas. Por ejemplo, el marco referencial y contextual, donde se empieza a entender la dimensión geográfica e histórica, en este caso, de la nación indígena guaraní. Pero si nosotros traspolamos esta misma idea a un centro educativo como un instituto,
a una universidad privada, también tiene sus propias características. Cada organización tiene características particulares. Luego tenemos la Universidad Indígena Guaraní en el contexto boliviano y latinoamericano. Sabemos que estas universidades se han creado, ¿no es cierto?, a partir de una nueva legislación con el tema de la ley Avelino Ciñani y Elizardo Pérez. Entonces, a partir de esa política pública es que se han desarrollado universidades, por ejemplo, la de Apiahuayquitumpa, esta que está cerca de Camiri, en una comunidad, ¿no es cierto? Y otras también en la parte de los valles y en el altiplano también, ¿no? Luego tenemos la educación indígena en Bolivia, revisión crítica de las demandas indígenas en la historia de Bolivia. Esto va a ser muy importante echarle una mirada para poder entender la parte de la política pública de las demandas indígenas a lo largo de la historia en Bolivia. Entonces se hace referencia, por ejemplo, en el ejemplo, a la experiencia de la educación indígena de Huarizat, ¿no es cierto? Entonces esto tiene que ver netamente con políticas públicas, con creación de organizaciones, con sentidos de creación de cosmovisiones en el tema educativo. También tenemos los fundamentos teóricos de la educación indígena en Bolivia, ¿no?, como ejemplo. Entonces les presento este ejemplo, ya ustedes pueden acceder a este enlace que justamente está acá como ejemplo de tesis en educación, para que ustedes puedan ir revisando, porque acá, por ejemplo, se pueden observar diversos conceptos de descolonización. Descolonización es un concepto político, ¿no es cierto?, que tiene un objetivo de creación de cierta visión sobre la realidad, de emancipación, de una teoría sociocrítica, y tiene que ver con política pública. Y luego tenemos a Fausto Reinaga también, que muchos lo consideran como el filósofo andino, como el filósofo aymara, que también propone algunas ideas y estrategias sobre política pública educativa, y va haciendo una revisión de autores y de legislación, sobre todo en torno al tema educativo. Entonces, a todo esto es a lo que denominamos tendencias actuales de las políticas públicas educativas. Pero para poder definir una tendencia actual, es necesario hacer una mirada al pasado para poder entender la evolución de la educación y qué tipo de educación necesitamos en este contexto. Bien, a partir de esta introducción me gustaría escuchar algunos comentarios, preguntas, consultas. Adelante, por favor, tienen la palabra. Bien. Bien, vamos a continuar entonces con esta presentación. Bien, el objetivo del módulo es identificar y reflexionar en torno a las tendencias actuales de las políticas educativas, ¿no? Y de forma crítica, por supuesto. Y el contenido del módulo es el siguiente. Tenemos en la unidad número 1, que es la situación educativa de América Latina y el Caribe. Los objetivos son comprender las tendencias en el desarrollo de los países de América Latina y el Caribe, describir los componentes de la calidad educativa. En la unidad número 2, tendencias actuales de las políticas públicas en Bolivia. Para ello tenemos que analizar la reforma educativa boliviana, la ley 1565 de 1994, y por supuesto comprender la ley Avelino Ciñani Elizardo Pérez número 70, que es la ley que está vigente actualmente. Como unidad número 3 tenemos las corrientes educativas hegemónicas a nivel mundial y sus expresiones latinoamericanas. Y para ello tenemos que reflexionar en torno a la tendencia de América Latina de mirar al pasado en vez de al futuro, sobre todo con un libro muy interesante de Andrés Oppenheimer, que es el de Crear o Morir. Analizar la política pública educativa de Finlandia, que es un país modelo en el tema educativo. En la unidad número 4 o la semana número 4 vamos a abordar el tema de las perspectivas de la educación superior en América Latina. Para ello tenemos el proyecto Tuning América Latina, que reflexiona sobre las características de los sistemas educativos latinoamericanos. Y como unidad número 5 tenemos los indicadores cuantitativos y cualitativos sobre la educación.
En este sentido, vamos a analizar la situación actual de la educación, los principales aspectos e indicadores cuantitativos y cualitativos. Muy bien. Hasta acá, no sé si tienen alguna consulta. Adelante, por favor. No todavía, profesor. Muy bien, gracias. Bueno, entonces vamos a iniciar con la unidad número 1 el día de hoy. Tenemos la situación educativa de América Latina y el Caribe. Para esto es necesario hacer la primera consulta. ¿Qué es la calidad educativa? Me gustaría que cada uno de ustedes pueda emitir una opinión de qué entiende por calidad educativa para empezar a abordar este concepto. Bien, a ver, vamos a consultar. Cecilia Aguilera, usted está la primera en nuestra lista. Por favor, Cecilia, nos gustaría escuchar su opinión. Sí, profesor. Bueno, hablando de la calidad educativa, existen muchos aspectos que determinan la calidad educativa, empezando desde aquellas decisiones políticas universitarias, gubernamentales, que engloban o es mejor dicho, se dirigen a una idea de mejora dentro del sistema educativo. Y con ella se suscita otra serie de elementos dentro del sistema educativo, el sistema académico, como el currículum, mejoras del currículum, bueno, esos aspectos que se me vienen ahorita a la cabeza y que determinan, son determinantes dentro de la calidad educativa. Muy bien, gracias, Cecilia. Ahora, por favor, en orden. Sí, adelante, adelante. Licenciado, antes que nombre a otra persona. Bueno, para mí calidad educativa vendría a ser aquella modalidad, aquella forma que se procura para mejorar y brindar una calidad a los estudiantes en la actualidad, ¿no? Es la mejor forma de impartir conocimiento en relación a la educación, licenciado, de acuerdo a mi opinión. Ya, muy bien, muchas gracias. Todas las opiniones son válidas. Bien, a ver, voluntariamente alguien que quisiera participar, adelante, por favor. Bien, vamos a invitar a Claudia Vargas, por favor. Claudia, adelante, por favor. Profesor, bueno, yo creo que la calidad educativa vendría a ser todas aquellas respuestas hacia las necesidades de una sociedad que va avanzando y va cada vez requiriendo mejoras, ¿no? En cuanto a lo académico, en cuanto a lo pedagógico, en todos los ámbitos de la educación. Ya, muy bien, muchas gracias. Incluyendo a los educadores. Bien, educadores. Bien, ahora vamos a invitar a Elizabeth Aica. Adelante, por favor, Elizabeth. Bueno, pasamos con Gabriel Alpiri. Adelante, por favor. ¿Aló? Sí, le escuchamos, Gabriel. Su comentario, por favor, sobre esta pregunta. Para mí la calidad académica son diversos factores. Uno de ellos, y tal vez principal, es la formación docente. En segundo lugar, son políticas y reglamentaciones, digamos, para que este docente y el estudiante puedan desarrollar su deseo de conocer y aprendizaje. Y para terminar, la calidad académica tiene que terminar con un objetivo, con una investigación, ¿no? O con una propuesta o conclusiones de parte del docente en relación y en conjunto con los estudiantes. Eso sería para mí. Muy bien, muchas gracias. Griselda Ligerón, adelante, por favor.
Para mí yo pienso que la calidad educativa es dar lo mejor posible al estudiante para luego obtener una efectividad y obtener lo mejor, digamos, de la enseñanza que se puede dar al estudiante. Ok, muchas gracias. Bien, Mario. Hola. Sí, sí, adelante. Elizabeth, ahora sí, usted ya llegó a conectarse. Adelante, Elizabeth. Sí, sí, buenas noches, profesor. Buenas noches. Para mí la calidad educativa se refiere a varios aspectos, ¿no? Pero en la educación lo más importante para mí es que el estudiante nos entienda de lo que nosotros estamos hablando y sepa razonar según el tema que estamos explicando. Ok, gracias, gracias Elizabeth. Bien, pasamos con Mario Fernández, por favor, adelante Mario. Buenas noches. Buenas noches Mario, adelante por favor. Bueno, para mí la calidad educativa es cumplir ciertos requisitos, ¿no? Tanto para los docentes como para los estudiantes, ¿no? Cumplir estos requerimientos o requisitos que ayuden a la educación, ya sea para los estudiantes aprender, como para los docentes enseñar, e inclusive hasta las propias centros educativos, ¿no? Ok, muchas gracias Mario. Bien, invitamos a Nirval Pacheco, adelante por favor. Muy bien, vamos a continuar entonces con la presentación. Bien, una de las instituciones dedicadas a nivel global al tema de las políticas públicas es la UNESCO, que es la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, las Artes y las Ciencias. Entonces, en esta organización participan todos los países para poder desarrollar políticas públicas, educativas, donde el objetivo máximo es conservar la paz entre los países, utilizando como herramienta la educación. Y dentro de de esta organización se ha presentado un libro muy interesante que son los 7 saberes necesarios para una educación del futuro de Edgar Morin. Y me parece que seleccioné este documento porque ¿qué es calidad de educación? Calidad de educación será que los estudiantes memoricen, que los estudiantes puedan recibir saberes sin reflexionar, sin consultar. Y Edgar Morin presenta estos 7 saberes para gestionar, para poder promover personas que alcancen una verdadera libertad, sobre todo en el aspecto de reflexión, en el aspecto de educación, tanto para profesores, padres de familia, estudiantes, administrativos. Bien, y acá viene uno de los primeros saberes. Las cegueras del conocimiento, el error y la ilusión, nos dice. ¿Qué son cegueras del conocimiento? Son aquellas normalizaciones, aquellos conceptos en la sociedad que se consideran como válidos y ciertos. Entonces, Edgar Morin nos presenta a partir de este principio que toda persona involucrada en el campo educativo, en primer lugar, debe identificar cuáles son las cegueras del conocimiento, que esto puede generar el error y la ilusión. Primer elemento. Segundo elemento, la ética del género humano. Es al mismo tiempo individuo y parte de la sociedad. No es solamente la persona en sí misma porque está relacionada, está tejida con instituciones, con personas, con organizaciones a nivel local, a nivel nacional y a nivel institucional, y más aún en esta época del mundo emergente, del mundo digital, donde a través de los dispositivos móviles, que son computadoras portátiles, estamos prácticamente conectados. Y este otro aspecto, enseñar la condición humana.
nos dice que la persona debe tomar conciencia de su identidad compleja y que esto es parte de cada uno de los que está a su alrededor, ¿no? Es decir, en primer lugar, debemos pensar, tomar conciencia de la humanidad. Otro punto importante, los principios de un conocimiento pertinente, educación de acuerdo al contexto y multidisciplinar, o transdisciplinar también puede ser, ¿no? Quiere decir que permanentemente los estados y las organizaciones deben actualizar sus programas de estudio y que ese conocimiento sea pertinente. Por ejemplo, hay universidades que tienen carreras que han sido diseñadas en sus mallas curriculares para hace 20 años y hasta el momento no lo actualizan cuando ya el mercado demanda otro tipo de contenidos en las mallas. Otro aspecto, enseñar la identidad terrenal, involucrar la visión y aceptación del otro como parte del mismo mundo. Eso tiene que ver con una visión filosófica. Enseñar la comprensión es otro punto importante. Comprensión del otro es la herramienta principal de la educación para la paz, ¿no? No nos olvidemos que la UNESCO tiene como el objetivo principal la paz mundial. Entonces utiliza la herramienta de la educación para generar espacios de paz. Y luego tenemos acá este punto que a mí me gusta bastante y que por la formación en el programa de Ciencia de la Complejidad se aplica bastante, es enfrentar las incertidumbres, caminar sin miedo entre las incertidumbres, tomándonos de las certezas. Bien, son las bases. En conclusión, una educación actual que toma en cuenta el contexto y que busca formar personas más humanas que conduzcan a un mundo empático, justo, dinámico y con esperanza. Entonces, a nivel macro, estos 7 saberes nos ayudan a entender qué tipo de educación, sobre todo nos da como un norte para poder comprender una educación de calidad, que no solamente debe ser repetitiva, sino debe ser una educación que deba considerar distintos aspectos. La identidad del ser humano, la identidad terrenal, la identidad de la ética, la identidad con el otro, y tener conciencia de que en algún momento nosotros podemos tener demasiadas certezas y no abrir nuestra mente hacia el cambio de otros paradigmas. Bien, bien, vamos a ir comentando sobre esta propuesta de Edgar Morin. Me gustaría que ustedes puedan dar una opinión, si se está entendiendo este tema, si tienen alguna consulta, o si quieren consultar sobre alguno de estos saberes. Adelante, por favor. Profesor, es en la parte donde dice las cegueras del conocimiento, el error y la ilusión. ¿Nos podría dar un ejemplo de eso, por favor? Ya, por supuesto. Un ejemplo de ceguera podría ser, como propone este autor, Andrés Oppenheimer, por ejemplo, ¿no? Andrés Oppenheimer dice que los gobiernos en Latinoamérica están empecinados con el pasado, ¿no es cierto? Por ejemplo, vamos a dar el caso boliviano, que es nuestro país. Hablemos de nuestro país. Con las políticas públicas educativas se empeña, ¿no es cierto?, de mirar al pasado. A ver, vamos a ir anotando por acá. A ver, símbolos del pasado, por ejemplo. Símbolos del pasado. Por ejemplo, Warisat, la escuela AIL, ¿no? Otros aspectos del pasado, algunos personajes. A pesar que yo hice algunos documentales sobre estos personajes, Tupac Katari es una figura del pasado. Tiene algunos elementos interesantes. Bartolina Sisa es simbología del pasado, ¿no es cierto? A ver, vamos a ver. Ya, símbolos del pasado. Y otros personajes que son símbolos de la escuela Ayllu de Warisata son Elizardo Pérez y Avelino Siñán, ¿no es cierto? ¿Y qué nos dice Andrés Oppenheimer? Que nosotros en realidad debemos mirar al futuro.
En las políticas públicas, en las políticas públicas, se deben trazar legislaciones, acciones con miras al futuro, ¿no? Andrés Oppenheimer propone, por ejemplo, la creatividad y la innovación, ¿no es cierto? Debido a que en nuestros países, sobre todo nuestras economías, están basadas en recursos naturales. Hoy en día, las grandes oportunidades están en Internet, ¿no? Las grandes oportunidades están en el Internet, están en el comercio online, materias, por ejemplo, que se podrían actualizar o carreras en las universidades son aquellas: ingeniería comercial, administración. En realidad todas tendrían que mirar el mundo emergente, el mundo del paradigma digital. Es el mundo presente del día de hoy. Entonces, una ceguera sería este ejemplo. Los símbolos del pasado, se construye toda una teoría, incluso escuché de que en el colegio hay algunos textos, ¿no es cierto?, que incorporan, destacando figuras y sobre todo destacando la historia del país, ¿no? Esto vendría a ser como una ceguera, como una certeza. ¿Y por qué no miramos al futuro como país para mejorar nuestras políticas públicas, trabajar en la creatividad y la innovación, y no en las certezas o en las cegueras, sino mostrándoles a los jóvenes o incorporando en los programas educativos temas como el paradigma digital, por ejemplo, ¿no? Capacitando obviamente a los educadores, ¿no? Muchas veces, por ejemplo, en la clase el docente pide que guarden los teléfonos o los guarden en una bolsa o la caja de los teléfonos, cuando esa herramienta hoy en día, el teléfono ya no es simplemente un teléfono móvil, es una computadora portátil que pueden hacer más de 100 cosas, ¿no es cierto? Un dispositivo smartphone. Ese vendría a ser un ejemplo. Y dentro, a lo micro, podríamos tener que las organizaciones también, de algún modo, tienen algunas cegueras, ¿no es cierto? Y cambiando esas cegueras, atreviéndose a pensar distinto, entonces se puede salir de las cegueras del conocimiento, y esto genera el error y la ilusión, ¿no? Eh, entonces la respuesta a esto es enfrentar las incertidumbres, caminar sin miedo entre las incertidumbres, tomándonos de las certezas, porque nosotros como educadores fácilmente podríamos tomar una posición cierta sobre la legislación vigente, pero ¿qué es lo que gestiona el cambio? Justamente es la reflexión crítica sobre el statu quo de la sociedad, que se establece a nivel global, a nivel Latinoamérica, a nivel Bolivia y a nivel institucional. Adelante, Cecilia, no sé si tiene algún comentario más. Sí, por la explicación, no sé si estoy en lo correcto. Cuando se refiere entonces a la certeza, es al conocimiento existente, el conocimiento viejo, y la incertidumbre como lo nuevo por conocer, por el cambio, ¿es eso? Sí. Hay una frase muy interesante de Edgar Morin que les hablé el anterior módulo, pero con gusto lo vamos a compartir nuevamente porque hay nuevos participantes. Edgar Morin nos dice, por ejemplo, nos invita, alguien no sé si se acuerda, nos dice, nos invita a aprender a navegar en un mar de incertidumbres con pequeñas islas de certidumbres. Con pequeñas islas de certezas, ¿no? Eso, muy bien, Cecilia, se acordó. Entonces, este me parece que es el sentido, ¿no es cierto?, con que nosotros debemos mirar cada vez que hablamos de políticas públicas, ¿no? Porque políticas públicas no puede ser continuar con el statu quo. Aquí lo vamos a anotar. Políticas, aquí.
políticas públicas no es replicar el status quo, ¿no es cierto? La política pública debe ser dinámica, ¿no? Entonces, acá la pregunta es, ¿cuál es más grande? ¿Es el mar o es la isla? ¿Cuál es más grande? Es el mar, aparentemente. Aparentemente, ¿no es cierto? Entonces, aprender a navegar en un mar de incertidumbres es la propuesta de Edgar Morin, y que también es parte de este documento de los 7 saberes necesarios para una educación del futuro. Quiere decir que las incertidumbres en el mundo se presentan de maneras imprevisibles, con pequeñas islas de certeza, que son aquellos momentos en que nosotros estamos conscientes de que aquello es cierto. Ejemplo de una certeza es una ley, por ejemplo. Pero nosotros como educadores y sobre todo como maestrantes, no debemos tomar al pie de la letra la legislación que existe, sino más bien un programa de maestría invita a que cada maestrante pueda reflexionar con criterio propio la mejora de esa legislación, porque no nos olvidemos que las leyes tienden a ser dinámicas, tienden a cambiar con el objetivo de el concepto que habíamos iniciado, que es calidad educativa. Todos queremos calidad educativa, pero calidad educativa no puede ser anclarnos en el paradigma del positivismo, que sería el paradigma de las certezas, sino calidad educativa tiene que ver con este mensaje de Edgar Morin, que nosotros debemos estar conscientes de que los cambios vienen cada vez, y los maestrantes, los científicos, gente que tiene un posgrado, es promotor de las propuestas de políticas públicas. Entonces salimos de la actividad mecánica del aula hacia proponer estrategias de nuevas políticas públicas pensando en la mejora de la calidad educativa. Bien, ahora sí, Cecilia, adelante por favor. Sí, ahora con lo último que dijo terminé de comprenderle. Gracias, profesor. Muy bien. Bien, ¿alguien tiene alguna consulta sobre este tema? Está bastante claro, ¿no, licenciado? Muy bien, muchas gracias, Roxana. Vamos a continuar. Luego tenemos acá otra organización, después de la UNESCO, tenemos la OEI. Y la OEI es la Organización de Estados Iberoamericanos. Iberoamérica, ¿alguien sabe qué países comprende Iberoamérica? Adelante, por favor. Bien, vamos a continuar. Iberoamérica comprende toda Latinoamérica, el Caribe, España y Portugal, ¿no? Son países que de algún modo conservan características propias culturales y que se unifican a través de la OEI. Por ejemplo, a mí me tocó ser parte, cuando me desempeñaba como gestor cultural en materia cinematográfica, de lo que es la CACI, que es la Conferencia de Autoridades Cinematográficas de Iberoamérica. Entonces nos reuníamos cada año 2 veces en distintos países que son miembros de Iberoamérica. Entonces participaban delegados de todos los países de Iberoamérica. En este sentido, la OEI es una entidad para la educación, la ciencia y la cultura. Y la OEI, uno de los proyectos que tiene son las Metas Educativas 2021. Este documento va a ser muy importante que ustedes puedan descargar, está en la página de la OEI, y que lo incorporen dentro de la monografía para proyecto final de la materia, y que también este documento les va a servir para la elaboración de la tesis de maestría dentro de políticas públicas educativas. Entonces dice, la educación que queremos para la generación de los bicentenarios. A continuación vamos a ver este documento. Este es el documento. 2021, Metas Educativas.
la educación que queremos para la generación de los bicentenarios. Este documento se puede descargar de manera libre en la página de la OEI, ¿no? Entonces, vamos a analizar algunos de los puntos importantes que propone este documento. Por ejemplo, acá tenemos en el índice los bicentenarios, una oportunidad para la educación iberoamericana, porque no nos olvidemos que los bicentenarios son que la mayoría de las naciones liberadas, ¿no es cierto?, ya están cumpliendo cerca de 200 años, así que se han trazado de manera bastante estratégica también estas metas. Analiza la situación y desafíos de la educación iberoamericana, ¿no? El significado y alcance de las metas educativas, hacia dónde queremos ir juntos, y así sucesivamente va presentando información bastante útil, pero a mí me gustaría que podamos ver este punto. Vamos a dar lectura a esta breve presentación, ¿sí? Bueno, dice, el día 18 de mayo del 2008, en El Salvador, los ministros de Educación iberoamericanos adoptaron una decisión que puede ya considerarse como histórica: impulsar el proyecto Metas Educativas 2021, la educación que queremos para la generación de los bicentenarios. La elección del momento no fue casual. El proyecto se presentó en la antesala de la década de los bicentenarios de las independencias de la gran mayoría de los países iberoamericanos, y lo hizo con la intención de aprovechar la motivación que una efeméride histórica de tal magnitud iba a generar en las sociedades iberoamericanas. Dice, ¿no? Sus objetivos eran enormemente ambiciosos. Por ejemplo, acá está: mejorar la calidad y la equidad en la educación para hacer frente a la pobreza y a la desigualdad, y de esta forma favorecer la inclusión social. Se trataba de abordar con decisión y de una vez y para siempre retos aún no resueltos: analfabetismo, abandono escolar temprano, trabajo infantil, bajo rendimiento de los alumnos y escasa calidad de la oferta educativa pública. Y se pretendía hacerlo con la voluntad de enfrentarse al mismo tiempo a las demandas exigentes de la sociedad de la información y del conocimiento, incorporación de las TICs en la enseñanza y en el aprendizaje, apuesta por la innovación y la creatividad. Este punto me gusta muchísimo, que es la apuesta por la innovación y la creatividad. Hoy debemos utilizar las propuestas de los 7 saberes necesarios para la educación del futuro, tanto profesores como estudiantes, desde niveles inicial, primaria, secundaria. ¿Por qué razón? A partir de un análisis que se realiza en la educación boliviana, nuestros estudiantes y posiblemente nosotros como profesores tenemos demasiadas certezas, y eso se convierte en una barrera para la creación de nuevos emprendimientos, de nuevos productos, de nuevas ideas. Y lo que necesitamos es deconstruir esa mente, enseñarle a la mente de que debe trabajar y enfrentar también las incertidumbres. Y debe animarse, ¿no es cierto?, a repensar el statu quo. Sería el único modo para generar personas, estudiantes, ciudadanos con innovación y creatividad. Bueno, entre otros aspectos, desarrollo de la investigación que hace falta y del progreso científico. Era necesario caminar deprisa y con valentía para estar en los primeros vagones del tren de la historia del siglo XXI. Bien, me gustaría que a partir de esta lectura, que cada uno de ustedes pueda hacer un comentario, por favor. Así que vamos a empezar del final. A ver, vamos a empezar con Roxana Blanco. Adelante, Roxana, por favor. Es muy importante lo que usted nos acaba de mencionar, licenciado, porque la verdad que en base a lo que se le llama, de acuerdo de manera simbólica, o a todo el conocimiento, ya que todo lo que ya se ha descubierto, todo lo que ya es cierto, lo que es certeza, como se dice, en base a eso, si un estudiante quiere proponer cosas nuevas,
a veces el docente lo frena, ¿no? Correcto, Lo sí, a veces. frena, lo frena porque el docente no está capacitado para enseñar de acuerdo a la nueva modalidad que se propone, ¿no? En la nueva educación que estamos aprendiendo nosotros como futuros docentes. Y hablamos de los docentes del pasado, ¿no? Que ellos lo sabían todo, que el estudiante no puede, no sabía nada, pero en esta ocasión, en este nuevo aprendizaje y nueva enseñanza que nosotros tenemos que impartir, entonces nosotros tenemos que incentivar al estudiante para que cree, innove y no frenar, ¿no? Porque el docente aprende junto con el estudiante, es la nueva propuesta educativa de la actualidad, ¿no? Y del futuro. Eso sería, licenciado. Gracias, Roxana. Nirval Pacheco, por favor, adelante. Bien. Mario Fernández, adelante, por favor. Bueno, creo que es importante, ¿no? El tema de la calidad y la equidad en educación, porque como dicen, ¿no? La educación es una inversión, ¿no? Una inversión. Entonces ahí vemos que podemos salir de la pobreza y desigualdad y incluirnos socialmente a un nivel más alto, ¿no? Ok, gracias. Griselda Ligerón, por favor. Creo que la calidad, para obtener la calidad, debemos todos, porque a veces como que a veces tenemos una responsabilidad, pero yo creo que si todos lo queremos hacer, sí se puede hacer. Ok, creo que se ha cortado por ahí. Bien, vamos a pasar. Gabriel Alpiri, por favor, adelante. ¿Aló? Sí, Gabriel, le escuchamos, ¿Aló, adelante. profesor? Sí, lo escuchamos. ¿Me puede repetir la pregunta? Sí, quisiéramos un comentario sobre esta propuesta de las metas 2021 de la OEI. Sí, me parece muy interesante. Yo creo que tenemos que actualizarnos en cuestiones de tecnologías y de medios sociales que existen, ¿no? Por ejemplo, en la actualidad, en los colegios públicos y privados es prohibido el uso de celulares, ¿no? Y yo creo que eso es muy contraproducente con los objetivos de la enseñanza de la actualidad, ya que hay alumnos que desean pasar clases con su tablet, con sus computadoras, con sus portátiles, y que existe una ley que les restrinja eso, creo que es ir para atrás, es un retroceso, ¿no? Sí, Eso en las partes de las tecnologías, ¿no? Con relación a las políticas actuales. sí, justamente quería comentarle, por ejemplo, que recientemente se ha realizado un curso sobre Google Education en Santa Cruz, pero se viene más novedades. Teach Team, si ustedes pueden buscar, ¿no es cierto?, en internet. Se ha desarrollado un evento muy importante donde se incorpora las herramientas de Google, por ejemplo, Hangouts, el Google Forms, se incorporan aulas virtuales dentro de Google, la creación de contenidos colaborativos. Entonces, hoy en día, en materia educativa, hay muchas herramientas que se pueden utilizar y lo que necesitamos justamente es que estas necesidades se puedan incorporar en la nueva legislación que existe, ¿no es cierto? Entonces, ahí nos encontramos con una situación de incertidumbre. Estas nuevas tecnologías para el docente vendría a ser como una incertidumbre y que hay que enfrentarlos, ¿no? Y convertirlos en certezas, convertirlos como parte de las herramientas. Como usted mismo decía, muchas veces el profesor
o la institución educativa prohíbe el uso de celulares. Pero muchas veces puede ser por el miedo, por la falta de conocimiento del uso de esa herramienta. Y lo desconocido generalmente genera temor, genera miedo, ¿no es cierto? Muy bien. Vamos a continuar ahora con Elizabeth Aica. Por favor, adelante, Elizabeth. ¿Qué piensa usted sobre estas propuestas del uso de las nuevas TIC, de la innovación y la creatividad como teorías emergentes? Adelante, por favor. Hola. Sí, le escuchamos, Elizabeth. Adelante. Hola. ¿Sí? Para mí es muy interesante igual, profe, ya que el aprendizaje todo se enseña por partes a medida que el niño va creciendo, pero cuando es joven las clases se dan con motivación y de manera organizada. Y uno hay que relacionarlo, ¿no?, con el medio en el que se desarrolla. O sea, que vive el aprendizaje, de esa manera comprenderá mejor la información del niño, ¿no? El joven, que es útil para su vida. Y más que todo hacerla la clase dinámica, para que no sea aburrida la clase. Muy bien, gracias, Elizabeth. Claudia Vargas, por favor. Profesor, bueno, yo creo que esto se trata más bien en convertirnos en autores. Leí un artículo muy interesante en vez de simplemente actores, ¿no? Y tratar de ir transformando y adaptando a las nuevas necesidades. Actualmente en el colegio que yo trabajo es uno de las herramientas o de los útiles que se están utilizando es el computador, el procesador, ¿no? Entonces todos los niños de secundaria, es decir, de sexto hasta 12avo, tienen que tener un computador disponible dentro del aula y se está manejando lo que es el Google Classroom, donde nos permite como educadores ir orientando a los alumnos y ir mejorando el uso de las nuevas tecnologías, ¿no? Sí, muy bien. Justamente Google Classroom es una plataforma que permite intercambiar archivos, permite una interacción entre docentes y estudiantes, permite tomar exámenes, consultas, envío de documentos, es decir, tiene una infinidad de posibilidades, ¿no? Entonces, para que estas experiencias que quizás en este momento son particulares de algunas microorganizaciones como colegios o universidades privadas, deben replicarse a nivel nacional, ¿no es cierto?, a nivel de toda Bolivia. Y para que se logre esa situación, se necesita incorporar en la legislación educativa vigente cada uno de estos puntos. Entonces, durante el módulo, lo que se invita es a los maestrantes para que puedan desarrollar acciones, para que puedan proponer políticas públicas. Esto sería un buen ejemplo de una política pública, incorporar las nuevas tecnologías dentro de procesos de didáctica y de desarrollo de clases, por ejemplo, ¿no? Dentro de una ley nacional, de una ley departamental. Ahí sí yo pienso que tendríamos que impulsar, ¿no? Porque en el campo económico, en el campo de la administración, en el campo del marketing, ya está vigente este tema, ¿no? Porque justamente la economía y el comercio son vanguardistas en cualquier cambio paradigmático. Son los primeros que están al tanto de los cambios. Y cabalmente la educación es una de las últimas que se sube al carro de los cambios porque justamente hay un impedimento legal que muchas veces dificulta esta relación. Bien, y vamos a escuchar ahora a Cecilia Aguilera. Adelante, por favor. Sí, profesor. Bueno, muy importante lo que acaba de decir, la innovación dentro de la educación. Con respecto a lo que hablaba Gabriel Alpire, por ejemplo, y Claudia Vargas acerca de la incorporación de las TIC dentro del proceso de la enseñanza y aprendizaje. Muy importante. Yo tuve la oportunidad ahora que pude viajar a Bolivia y hice una observación dentro del campus universitario de la Universidad Gabriel René Moreno
y más específicamente, bueno, en la Facultad de Administración de Empresas, y realmente quedó un vacío en el hecho de ver que no había disponibilidad de estas herramientas para los estudiantes. Yo puedo comparar ahora acá con los estudiantes de acá, donde dentro de las clases de colegios de básicos y de educación básica, ya cada niño tiene un iPad, por ejemplo, un iPad personal que pueden utilizarlo. Y eso no dentro de acá de los Estados Unidos, sino también en parte de Sudamérica está sucediendo esto. Entonces, pero ya a nivel superior es lamentable que un estudiante carezca de estas herramientas. Perfecto. Muchísimas gracias, Cecilia. Son aportes muy, muy importantes y que obviamente tenemos que impulsar nosotros como maestrantes, y también ustedes en sus tesis tendrían que incorporar un capítulo, ¿no es cierto?, la necesidad de la propuesta de política pública en materia de desarrollo tecnológico en educación. Acá Mario Fernández nos pregunta en el chat: profesor, ¿cómo hago para participar en Google Education?, dicen. Bueno, en la Universidad UTEPSA ha estado lanzando la convocatoria para poder participar en el programa de Google Education Nivel 1. El evento se realizó hace un mes atrás, pero se va a replicar otro curso, entonces estén atentos ustedes, estamos en contacto para que les pueda comunicar. De todos modos, ustedes entran a Google Education, ¿no es cierto?, a la página Santa Cruz, y van a encontrar información y novedades al respecto, ¿no? Entonces es bueno ir aprendiendo todas estas herramientas, estas tecnologías. Por ejemplo, este era el evento, ¿no? Aquí tenemos el evento. Vamos a ver un poquito. Dice, ¿no? It Teach Team Latinoamérica es un programa de Google Impact Lab producido por It Teach Team en asociación con la Embajada de América, Partner Google, y bajo el patrocinio y la parte técnica de UTEPSA. Impact Lab con Google Education, febrero 2017 a enero 2018, ¿no? Entonces ustedes pueden ingresar acá a la página It Teach Team Santa Cruz 2017 para que puedan encontrar más información sobre el tema. ¿Okay? Bien, luego por acá Nirval nos dice: en el aprendizaje todo se enseña por partes, a medida que el niño va creciendo, pero cuando es joven las clases se dan con motivación y de manera organizada, que lo relacione con el medio en el que se desarrolla, o sea que viva el aprendizaje. De esa manera comprenderá mejor la información que es útil para su vida académica. Muy bien, eso en cuanto al chat. Bien, vamos a continuar entonces con nuestra presentación. Bueno, les muestro esta imagen, el libro Crear o Morir de Andrés Oppenheimer, que vamos a analizar en una de las unidades, algunos puntos muy importantes, que sería una respuesta a la calidad educativa, porque Andrés Oppenheimer es un periodista que hace un recorrido para escribir el libro por distintos lugares en el mundo y presenta casos de jóvenes innovadores, jóvenes que han utilizado la inteligencia colectiva y el Internet para poder crear negocios millonarios. Bien, entonces el emprendimiento y la innovación serían como las bases para una propuesta de política pública educativa, ¿no? Entonces, pero para poder innovar y emprender, lo que se necesita es cambiar el chip mental de un cerebro que tiene muchas certezas a un cerebro que empieza a preguntarse de que existen incertidumbres, y ese es el motor para generar personas creativas, porque si creemos que somos expertos en todo, no vamos a tener la posibilidad de escuchar nuevas propuestas y nuevas ideas. Bien. Bien, hasta acá vendría a ser mi presentación. No sé si tienen alguna duda, alguna consulta. Adelante, por favor. No, profesor, como siempre su clase muy enriquecedora. Gracias por todos los conocimientos que nos aporta. Muy bien, gracias Claudia. Bien, a continuación les voy a comentar sobre
las actividades, la actividad que tiene que ver con esta primera unidad. Tenemos acá un foro. Ustedes tienen que ingresar al foro Tarea 1. Ustedes ingresan. Esta vendría a ser la indicación. A partir de la lectura del capítulo Tendencias en el desarrollo de los países de América Latina y el Caribe, comprendido entre las páginas 31 al 36, escriba un mínimo de 2 comentarios en el foro Tarea 1 en un conversatorio entre los participantes. Este foro está abierto desde el día de hoy hasta el 14 de agosto. Entonces, un mínimo, digo, hasta pueden escribir 3, ¿no? Entonces, ustedes empiezan, luego en forma de cadena van comentando también lo que van escribiendo sus compañeros a modo de interacción. Entonces, le dan un clic y van a encontrar el enlace en formato PDF. En formato PDF, este es el documento. Bueno, ustedes con más cuidado lo van a ir descargando. Y luego tenemos aquí en foro Tarea 1, que es el espacio donde ustedes tienen que empezar a escribir, ¿no? Entonces, es la indicación y ustedes tienen que empezar a escribir hasta el 14 de agosto. Esta sería nuestra primera tarea para iniciar. Y la otra tarea es que ustedes puedan completar el formulario de Google Form, donde ustedes dan a conocer sus datos personales, de trabajo, si tienen ideas para una tesis, si tienen un perfil, van completando en la parte que dice cuestionario de valoración, ¿no? Esta sería nuestra primera tarea entonces. No sé si tienen alguna consulta, adelante por favor. Sí, profesor. ¿Cuál sería la idea de saber el perfil de la tesis o el título de la tesis? Ya, les voy comentando. Bien, a ver, vamos a ver. Este es el documento que les he propuesto para que ustedes puedan leer. Vamos a ver dónde estamos. No sé si abrió el documento. Ah, está todavía abriendo. Vamos a esperar unos minutos. Bien, vamos a ir parte por parte entonces explicando la tarea. Bueno, la primera tarea, ¿no es cierto?, para fines formales, para desarrollo del diagnóstico. La primera tarea es de diagnóstico. Y esta tarea del diagnóstico ustedes lo van a encontrar acá en cuestionario de valoración. Cuestionario de valoración, le dan un clic, lo abren en otra ventana, ¿no es cierto? Vamos a ver qué está. Cuestionario de valoración, aquí está. En cuestionario de valoración, ustedes completan sus datos, correo electrónico, número de teléfono, universidad que otorgó el título, que son información genérica. Lo que a nosotros nos interesa sobre todo es que ustedes puedan seleccionar la línea de investigación de su preferencia. No sé si van a continuar igual que el anterior módulo con la misma línea. Es bueno que sigan en una misma línea porque cada módulo es un rompecabezas para la tesis de la maestría. Acá comentar si tienen un perfil de investigación en educación, escribir el objetivo general de su perfil y estas dos consultas que hay que ir completando para generar un proceso de retroalimentación. Esta sería la primera actividad. Bien, vamos a explicar la siguiente actividad. La siguiente actividad es escribir a este foro a partir de una lectura. Esta es la lectura. Situación educativa de América Latina y el Caribe. No tienen que leer todo el documento porque si ustedes ven son 209 páginas. Hay que leer las siguientes páginas. Hay que leer desde la página 31 a la 36. Entonces vamos a ir revisando. Esta es la lectura. Página 31. Tendencias en el desarrollo de los países de América Latina. Entonces, ustedes hacen la lectura de la página 31 hasta la 36, hasta acá, y posteriormente escriben en el foro Tarea 1 una síntesis de lo que entendieron
una síntesis de lo que entendieron, ¿no es cierto? Y va la indicación acá. De acuerdo al documento de la lectura, la mayor parte de los países de América Latina y el Caribe experimentaron progresos importantes durante la década de los 2000 en términos de su desarrollo global, crecimiento económico y en menor medida superación de la pobreza, lo cual generó un contexto más favorable que en el pasado para el alcance en materia educativa. Luego viene la consulta acá. Desde su punto de vista, quiere decir una respuesta subjetiva, ¿en qué medida considera que en Bolivia se han tenido progresos en políticas públicas educativas? Entonces ustedes deben comentar un mínimo de 2 comentarios en un proceso de retroalimentación junto a los participantes en este módulo. Adelante, por favor, no sé si tiene consulta al respecto. No, profesor, gracias. Sí. Esas serían entonces nuestras tareas y ya la siguiente semana vamos a continuar con otras actividades. ¿Alguien tiene alguna consulta sobre todo lo que se ha presentado? Bueno, les agradezco muchísimo. Para mí es una alegría volver a retomar un nuevo módulo con ustedes y pues les deseo todo lo mejor. Muchísimas gracias y hasta la siguiente clase. Gracias a usted, licenciado. Nos vemos la próxima clase. Gracias, profesor. Muchas gracias, profesor. Hasta luego. Hasta luego, muchas gracias a ustedes. Un saludo cordial. Igualmente. Gracias. Buenas noches, profesor. Buenas noches, profe. Buenas noches, compañeros.